Termina la temporada regular en Segunda División y hoy nos traemos al bueno de Jaime Mateos para analizar lo que ha pasado en esta 24-25 en la Liga Hypermotion. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy de la mano de Jaime Mateos vamos a analizar lo que ha sido otra temporada de infarto en Segunda División, una temporada que nos ha vuelto a dejar hasta el último momento ese ascenso del Elche, esa clasificación para el playoff. De hecho, la temporada como tal no ha terminado porque este fin de semana ya empiezan esos playoffs de ascenso. Pero, Jaime, voy ya con la primera pregunta, porque creo que es un poco lo que va a resumir el Q&A de hoy que vamos a hacer. Simplemente queremos hacer un poco de balance del 1 al 10, ¿cómo calificarías esta temporada de la Liga Hypermotion, que ha sido un año más, bueno, la hipertensión? En su máximo esplendor. A ver, siempre me gusta separar por tramos. Digamos, vamos a hacer una media aritmética, ¿vale? La primera parte de la temporada, no temporal, me refiero a la primera zona de la clasificación, la parte alta, me parece que ha estado de 8,5 más o menos, ¿no? Porque creo que ha habido 7 equipos muy potentes, más 2 revelaciones que se han metido ahí, ha estado emocionante hasta el final, el Elche subió en la última jornada, el Levante en la penúltima, esa final Racing-Granada por el playoff. Bueno, me ha gustado mucho la parte alta de la tabla, le pondría eso, ponle un 8,5 más o menos. La parte baja me ha decepcionado bastante, porque Tenerife, Cartagena, Racing de Ferrol han empezado muy desconectados la temporada, y aunque el Tenerife lo ha intentado arreglar a última hora ya, sin tiempo, pero lo ha intentado arreglar, creo que le ha dado una pequeña subida, igual que el Eldense, que lo ha competido hasta el final, pero creo que no nos podemos permitir que 2 o 3 equipos se descuelguen tan pronto. Entonces ahí sí que pondría a lo mejor un 3,5, pues bueno, pues más o menos la media te diría que 7, 7,5. Bueno, creo que es una buena media, Jaime, sobre todo para nosotros que analizamos la primera división, teniendo en cuenta cómo han sido las últimas temporadas en primera, creo que es una muy buena media, que la emoción haya sido de un 7, 7,5. Vamos con la segunda pregunta, que yo creo que es una de las más interesantes, sobre todo para los que analizamos o vemos, sobre todo primera división. ¿Qué podríamos esperar de Levante y Elche, sobre todo para los que no vemos segunda habitualmente? Bueno, continuidad de lo que hemos visto este año. Eso que se resume en que el Levante va a ser un equipo de mucho sacrificio, de mucho trabajo físico, tácticamente muy disciplinado, de ritmos altos en casa, quizás algo más conservador fuera. Eh, claro, hay que tener en cuenta que el Levante va a tener que hacer entre 8 y 10 fichajes, lo dijo el director deportivo esta semana en Deportescope en Valencia, y que va a tener un techo de gasto máximo de 22 millones, lo cual también le va a provocar tener que vender alguna pieza grande, más allá de Cocho, ¿no? que ya estaba adjudicado. Creo que la idea futbolística va a ser más o menos la misma, aunque vaya a haber un cambio sustancial en la plantilla, pero la idea va a ser la misma. Julián Calero, presión alta, intensidad, equipo de autor, ¿no? Equipo de autor en el caso de Calero, y con el Elche te digo exactamente lo mismo. Si Sarabia se queda, que todo apunta a que sí, al 99%, creo que va a ser un equipo con intentos de tener la posesión por encima incluso del 60% de promedio en toda la temporada, equipo que domine todos los registros, Eder Sarabia como entrenador intervencionista. De hecho, Julián Calero dijo que Sarabia era el entrenador que más influencia tenía en sus equipos de toda Europa, incluso antes de que Luis Enrique llegara al PSG. Pues creo que más o menos va a ser lo mismo, pero en el caso del Elche va a ser juego de posición, posesión dilatada, profundidad, centros laterales incluso por momentos, ciertos cambios jornada tras jornada, porque ahí Sarabia ha movido mucho al equipo, pero creo que va a ser un poco la idea de lo que hemos visto este año en los dos equipos, la vamos a extender al año que viene en Primera División con Levante y con Elche. Después hablaremos del playoff, que de ahí va a salir el tercer ascendido. Después haremos una pequeña predicción y hablaremos de los 4 equipos. Pero hay que sacar de la ecuación al Club Deportivo Mirandés. Jaime, quiero que nos expliques o que me expliques en este caso cómo se explica, o sea, cómo podemos analizar la gesta del Mirandés, porque si esto nos lo cuentan a principio de temporada, creo que no se lo cree nadie. Bueno, incluso con lo que te voy a contar me parece un milagro, me sigue pareciendo un milagro. Era un equipo que el año pasado, en una final por la permanencia, porque así fue contra la Amorebieta, gana, se salva y el que se va al pozo es el Amorebieta. Fíjate lo que hubiera cambiado la historia en un partido. El Mirandés venía a hacer una segunda vuelta desastrosa con números de descenso y Alessio Liesti siguió, incluso en mitad de la temporada, al año siguiente, oye, ratificado y continuó, lo cual me parece un acierto. ¿Qué ocurrió en verano? Que había tanta cantidad de futbolistas a los que podía acceder el Mirandés, dijo Alfredo Merino incluso que tuvieron más de 500 ofrecimientos para jugar en el club. Bueno, se dilató mucho la contratación de futbolistas porque querían acertar de forma muy pormenorizada en quién traer.
hasta el punto de que en el mes de agosto no tenían futbolistas de ataque sobre todo, pero tampoco tenían una cantidad sustancial de jugadores para jugar un partido de pretemporada. Se plantan en el primer partido contra el Córdoba con una convocatoria de 16 tíos, sin casi jugadores ofensivos. Esto que provocó que Alessio Lisci pudiera trabajar mucho estructuras defensivas a nivel táctico, convertir al equipo en algo muy reconocible con muchísimos automatismos absorbidos, ¿no? Por parte de los jugadores que llegaron antes. A partir de ahí se fueron incorporando más jugadores de ataque, más profundidad de plantilla y casi que el efecto fue inmediato, que se pudieron adaptar muy rápido a lo que ya había construido Alessio Lisci, casi con esas estructuras de construir el equipo de atrás hacia adelante con ese 5-3-2. Entre que los jugadores vienen con mucha ilusión a Miranda siempre a jugar, porque saben que es un máster acelerado en fútbol y que les va a poner en el escaparate, pues aparte de que han cuajado una gran temporada a nivel individual y a nivel colectivo, es que la ilusión y ese trabajo de Alessio Lisci ha provocado que el Mirandés sea un equipo de poco nombre, pero de mucho trabajo, de mucho acierto y de mucha solidaridad como equipo. Por lo tanto, pues eso, se saben que los equipos en segunda división brillan por encima de las individualidades y el Mirandés es lo que es un grupo realmente trabajado. Ha sido una pena, ¿no? Yo creo que en las últimas jornadas se haya caído porque parecía que lo tenía todo en su mano si hubiera ganado a la Almería para ascender. Ese empate en casa, en un partido en el que, en mi opinión, merecen más. Bueno, pues me da un poco de pena, ¿no? Que al final, joder, con el equipo que tenían hayan estado ahí y que en el último momento, en ese último empujoncito, bueno, se hayan quedado, pero creo que aún así es un logro y es algo histórico que se hayan metido en el playoff. A ver, histórico por supuesto es una gesta, es un milagro. Y a partir de aquí creo que va a ser un equipo muy complicado, ¿eh? Cada uno del playoff tiene una cosa que les caracteriza, pero en el caso del Club Deportivo Mirandés, para mí es a nivel automatismos, a nivel táctico, me parece el equipo más completo. Quizás el que peores individualidades tiene, siendo muy buenas, porque creo que los Panichelli, Gorrochategui, Juan Gutiérrez, Raúl Fernández, o sea, todos los futbolistas que han llegado al Mirandés han rendido un grandísimo nivel. Me parece el equipo con más libro de estilo, con más hojas de partituras de todos los que están ahora mismo en promoción, con permiso del Real Oviedo, que sería el otro, el que destacaría por ese aspecto. Pero creo que el Mirandés es un equipo de autor con muchísimos matices, muchísimas meandros, subterfugios a nivel táctico para convertir un equipo completo. Que tiene que ir a por el partido, oye, pues la línea de 5 atrás se rompe, incluyen un central en ataque, rompen un poquito y desordenan un poquito al rival con incorporaciones en segunda línea, no sé, o sea, Lischi me parece un auténtico genio y creo que ha hecho una temporada brutal con su Mirandés. No conocemos todavía, Jaime, a los tres ascendidos. Sí conocemos a los tres descendidos de Primera División, que son Valladolid, Las Palmas y Leganés, y dentro de un año podremos analizar cómo ha sido la temporada de estos, pero te quería preguntar por cómo de decepcionante ha sido la temporada de Almería, Granada y Cádiz, después de ser los tres equipos descendidos la temporada pasada, con lo que esto supone que ya sabemos que normalmente los equipos descendidos suelen ser los favoritos para el ascenso. Cádiz ni ha peleado por el ascenso, el Granada se ha quedado fuera y el Almería ha entrado en el playoff, pero haciendo una temporada bastante regular. Sí, a ver, joder, esto sintetizarlo en una sola respuesta es muy complicado, pero lo voy a intentar. A ver, empezando por el Cádiz. El Cádiz trae a Paco López con la idea de cambiar un poco el estilo de juego, pero con futbolistas heredados de la época de Cervera, de Sergio, de Pellegrino y demás. Entonces ahí había una especie como de anacronismo, ¿no? Ahí había una incompatibilidad, yo creo que no terminó de adaptar ni a una parte ni a otra para ser un equipo realmente competitivo y le costó incorporarse a la parte alta de la tabla, más allá de algunas individualidades como la de Javier Ontiveros, que ha respondido muy bien. Pero claro, cuando tú ves la situación económica del Cádiz, ves de dónde viene el Cádiz y que en mitad de temporada un futbolista, creo que fue Víctor Chus, no me quiero equivocar, en Radio Marca Cádiz con Pablo Vallejo dice que el objetivo era la permanencia, aquí ya hay algo que nos estábamos perdiendo. Por lo tanto, sí, decepción del Cádiz, porque creo que la plantilla no se reforzó lo suficiente como para poder ser un equipo que peleara por la parte alta de la tabla, por mucho que yo tuviera mucha fe en Paco López, pero claro, al final los hechos te llevan a que el Cádiz no apostó realmente por ser un equipo grande en la liga. En cuanto al Granada, todo lo contrario al Cádiz. Buena plantilla, con alguna posibilidad de retocar, pero no era mala plantilla. Apuesta muy arriesgada con Guillermo Abascal. Luego llega Fran Escribá, que no termina de congeniar ni con la afición ni con el vestuario por momentos. Y la decisión de Pacheta es muy acertada, pero creo que llega tarde. Y de hecho, creo que termina bien la temporada, a pesar de que pierde en Santander en la última jornada. Pero bueno, quedarse séptimo, pues hombre, decepción sí, pero tampoco me parece una catástrofe. O sea, ha estado ahí hasta el final, por lo tanto creo que tampoco es una catástrofe. Esto le ha pasado a muchos equipos, al propio Granada le ha pasado también, hace ya varias temporadas en segunda después de haber bajado de primera. Y luego el último caso es el de la Almería, que se ha metido porque creo que era la mejor plantilla en cuanto a individualidades de segunda división,
pero creo que por momentos ha sido un conjunto desordenado, tácticamente muy roto, con poco sacrificio y poco trabajo. Eso sí, creo que Rubi poco a poco lo ha ido intentando para que haya sido más equipo y menos individualidades, ¿no? Que las tiene. Ha doblado laterales, ha jugado con pivotes más sacrificados o más físicamente más fuertes, y al final se ha terminado metiendo, pero creo que ha estado lejos del nivel que esperábamos todos a nivel promedio, de estar peleando por el ascenso directo, que al final no lo ha hecho, ¿no? Por lo tanto, sí, 3 pequeñas decepciones, pero cada uno en su contexto. Dejando de lado, Jaime, estas 3 decepciones, si te pregunto por el equipo más decepcionante en esta temporada en Segunda División, entiendo que podría estar entre estos tres, podría estar Zaragoza, Sporting, pero ¿tú qué me dirías? Uf, y también Tenerife podría estar, ¿eh? Yo creo que en cuanto a expectativa versus realidad, ¿no? Esto que dices, lo que pides y lo que te llega, para mí el Real Zaragoza. Sin duda, ¿eh? Porque creo que Sporting tenía nivel para más, por supuesto. Creo que Tenerife tenía nivel, por lo menos, para estar en el, no sé, 12, 13, top 10, no lo sé, pero por ahí, mitad de tabla. Y que el Real Zaragoza tenía que haber estado mucho más arriba. O sea, creo que es verdad que, hombre, la salida de Iván Azón te condiciona mucho, lo que queráis, pero creo que hay muchos fichajes de cierto renombre y cierta experiencia en la categoría que no terminan de rendir en ningún momento al nivel que se esperaba, ¿no? Un poco lo que se dice siempre de que la camiseta pesa. Así que si me tienes que poner una pistola en la cabeza para que te diga un equipo de excepción, se me irían los ojos directamente al Real Zaragoza. Nos hablabas antes que el descenso no ha estado muy emocionante y de hecho hablabas de que Cartagena, Racing, Ferrol y Tenerife prácticamente han estado toda la temporada. Yo añadiría de hecho al Eldense, que creo que durante gran parte de la temporada ha estado desahuciado, quitando que en las últimas 10 jornadas se ha enchufado un poco y que si el Zaragoza hubiera estado algo peor podría haber peleado por la salvación, pero sí que es verdad que esta temporada del descenso ha estado bastante, bueno, bastante sentenciado prácticamente toda la temporada. ¿A qué se debe que un equipo, por ejemplo, como el Tenerife, haya estado tan desahuciado? Bueno, a ver, te resumo muy rápido, casi en un titular cada equipo. Racing de Ferrol, un absoluto expolio de cara de un año a otro. Han perdido muchísima calidad y nunca han terminado de reforzarse para compensar esa pérdida. El Cartagena, equipo con récord histórico de 31 derrotas en una misma competición en Segunda División, creo que ya con eso se resume todo. Una plantilla cogida con pinzas el año pasado con Julián Calero, lo salva y hace un milagro. Esta temporada milagro no ha habido, evidentemente los milagros no ocurren 2 veces seguidas. Y en el caso de Tenerife y del Dense, bueno, podemos resumirlo un poco más. Creo que en el Dense también ha perdido mucha calidad, pero también lo más importante, ha perdido ese capacidad competitiva, esa capacidad de ser un equipo incómodo, que digas, tengo que ir al Pepico Amat y ahí nos van a rascar, vamos a... No, me ha parecido un equipo que ha perdido mucha calidad, pero también ha perdido mucho empuje. Lo recupera un poquito con Oltra, pero llega el día del Sporting, pierde esa final, que era una final prácticamente, y desde entonces han bajado. No tengo que hayan bajado los brazos voluntariamente, pero ahí ese mazazo psicológico creo que hizo mucho daño. Lo del Tenerife, creo que no era una mala plantilla, con sus carencias, con sus posiciones por reforzar, jugadores que no funcionaron bien, pero creo que lo más importante fue, uno, la situación social al principio de temporada, a nivel de afición, deseando la salida de la dirección deportiva, del presidente y demás, todas las semanas manifestaciones en el Heliodoro, con el agravante de que el entrenador, el seleccionado, creo que fue un error, Óscar Cano me refiero, absolutamente imperdonable. O sea, es verdad que corrigen, pegan un volantazo en la jornada 5, llega Pepe Mel, pero Pepe Mel tampoco termina de sacarle provecho a la plantilla. Luego sí que es verdad que llega Cervera y con Cervera el Tenerife ha sido equipo de mitad de tabla. Sí que hemos visto a un Tenerife que ha competido bien y que ha merecido más. Pero claro, con el bagaje que ya arrastraban, era muy complicado levantar el vuelo. Aún así, casi lo consiguen, pero Cervera ha hecho lo más difícil. Poner de acuerdo a todo el mundo en que ahora mismo el Tenerife no es esa guerra civil permanente que era a principio de temporada, sino que ahora ya la gente va a muerte con el equipo, con los jugadores y con su entrenador. Y creo que esto de cara a volver a la segunda división el año que viene, me parece clave. Conociendo a los 4 descendidos, Jaime, te quería preguntar, porque en primera estamos habituados a que esos equipos que ascienden sean los favoritos para el descenso y de hecho creo que prácticamente todas las temporadas alguno de los ascendidos acaba descendiendo. En este caso en primera división han sido dos. Entiendo que en segunda también suele ser lo habitual. De hecho, pues por ejemplo, porque me pilla cerca, sé que la Morevieta sube y baja. Este año, la 24-25, los 4 ascendidos de primera ref a segunda división se han mantenido. ¿Cómo calificarías esto? Bueno, a ver, creo que muchas veces la primera temporada es la buena y luego en la segunda es cuando más se sufre. Le ha pasado al Eldense, le pasó al Andorra, le ha pasado al Racing de Ferrol. O sea que aquí ya hay que poner un poquito más la atención en cara a ver cómo los equipos progresan para la temporada que viene, para ver si pueden consolidar sus proyectos
en segunda. A ver, no te voy a decir que sea una sorpresa, pero creo que es verdad que la superioridad que muestra el Castellón el año pasado en Primera Federación lo ha extendido más o menos a este año con un estilo y una propuesta parecida, aunque defensivamente le ha lastrado mucho y por eso ha estado más cerca de bajar que de estar en la parte alta de la tabla, pero a nivel futbolístico el Castellón nos ha enamorado a todos y ha mostrado una personalidad tremenda. En cuanto al Málaga, más o menos un poco lo del año pasado, ese equipo ordenadito, complicado, con jugadores jóvenes, mezcla de veteranos y de canteranos. Bueno, pues ahí más o menos ha sido un equipo estable. Yo voy a decir un equipo estable que tampoco lo ha visto peligrar, aunque tampoco haya estado cerca de subir. En el caso del Depor, creo que ha sido el equipo que más ha cambiado a lo largo de la temporada, porque el Depor empieza con Idiáquez, pero con una idea muy, muy frágil de juego, sin tenerlo demasiado claro. Jugando incluso David Mella de lateral. Bueno, luego llegó Gil Sanz, potenció el talento de sus futbolistas y ahí sí el Depor se ha convertido en un equipo que ha jugado muy bien al fútbol y que ha potenciado mucho su arsenal ofensivo. Es decir, si tú tienes a Mario Soriano, a Jeremai y a David Mella en tres cuartos, los tienes que poner a jugar y que el balón pase por ellos. Entonces ahí sí que creo que Gil Sanz ha dado con la tecla, al margen de que luego no tuviera un 9 referencia, más allá de Dachouri que llega en el mercado de invierno y demás. Pero creo que ha sido un equipo que ha mejorado mucho y que al final se ha quedado en segunda un poco por ese talento que tiene en el equipo, porque para mí es la mejor línea de tres cuartos de toda la liga. Y a partir de aquí me queda un equipo que es el Córdoba, que si no fuera por el Mirandés, para mí sería la revelación, porque por plantilla creo que de los cuatro quizás fuera el más flojo, para mí era un candidato a estar abajo toda la temporada, y sin embargo lo que ha hecho Iván Ania ha sido convertir al Córdoba en un equipo de autor, que en casa te somete a un ritmo altísimo, que tiene desborde por fuera, que ha convertido a Antonio Casas en un 9 muy potable para la liga, y que junto a un buen equipo defensivo, sobre todo en la presión, la presión en campo contrario, equipo muy juntito pero con mucho espacio a la espalda, con un grandísimo portero como ha sido Marín. Bueno, Iván Ani ha convertido al Córdoba en un equipo complicado, de estos que te incomoda mucho jugar contra ellos, sobre todo en su campo. Con esto yo creo que te puedo explicar un poco por qué los cuatro equipos se han mantenido de forma muy resumida, pero creo que tiene mucho mérito lo que han hecho los cuatro, tanto Córdoba como Málaga, como Depor, como Castellón. Iván Ania, que yo creo que es uno de los candidatos al mejor entrenador, que después hablaremos de eso y también hablaremos del 11 de la temporada. Pero antes de pasar a eso, te quiero hacer una última pregunta ya de equipos y demás. Para los aficionados de primera, que hemos conocido al Depor en primera división, con grandísimos jugadores, que hemos vivido ahora también ese naufragio por primera federación y demás, ¿qué podemos esperar del Depor a corto o medio plazo? Bueno, a ver, va a cambiar mucho en función de que Jeremai se vaya o no. Si Jeremai se va, igual a nivel de cláusula deja 30 kilos, que con 30 kilos en segunda puedes hacer muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Yo, como no sigo la información del Depor al día a día, ni estoy en Coruña, ni veo entrenar al equipo, ni sé muy bien qué pasa por esas oficinas con Fernando Soriano a la cabeza, bueno, yo sí me espero a un Deportivo de La Coruña que si consigue mantener a Jeremai siga potenciando un poco ese talento de la mano de su entrenador, que creo que ha sido primordial para que el Deportivo de La Coruña se haya quedado en segunda división con cierta soltura y con cierta solvencia. Pero que si se termina marchando Jeremai, la idea es, si se va, que deje los 30 kilos, si no, que se quede cedido un año más, que para mí esto es clave, y a partir de ahí reforzar sobre todo la defensa, que creo que es la parte más frágil del equipo, porque arriba más o menos ha ido bien, el centro del campo, con Villares, a lo mejor otro acompañante, en Fulus ha caído un poquito, pero bueno, otro pivote y quizás reforzar bastante la defensa. Si atinan con 4 o 5 futbolistas en la línea defensiva, creo que el Depor ya podría ser un equipo, no te digo de, venga, playoff seguro, pero por lo menos de los de segunda temporada en segunda, 50 puntos rápido y luego ya vemos. Un poco como lo que le ha pasado, pues, por ejemplo, a Leibar este año, ¿no? Por ponerte un ejemplo que a ti te pilla muy de cerca. A ver si nos podemos ilusionar con el Depor, porque siempre mola Jaime ver a esos históricos volviendo a primera división. Ya hemos hablado, yo creo que prácticamente de todos los equipos o de la gran mayoría. Vamos ahora ya a las individualidades y vamos a hablar o vamos a hacer el 11 de la temporada. Ahora sí, te pongo un condicionante y es que no se puede repetir equipo. Buah, pues esto es lo que más me revienta la cabeza porque hay muchos equipos que tendrían varios representantes, ¿no? Bueno, pues 11 futbolistas, 11 equipos, empezando por el portero. Para mí, sin duda, Pablo Cuñat, del Cartagena. Alguno dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que incluso a pesar de ser un colista que ha encajado mucho y que ha perdido muchos partidos, Pablo Cuñat ha estado sensacional. Para mí, un portero realmente para primera división, ¿eh? Línea de 4 atrás con Nacho Vidal del Real Oviedo, con Elguezábal
y Afengruber centrales, aunque en vez de Afengruber podía poner a Pedro Vigas y no hubiera pasado nada, porque la temporada de Vigas ha sido increíble, para mí la mejor de toda su carrera. Y lateral izquierdo, luego hablamos si quieres de condicionantes y por qué he elegido al final a este, pero claro, el hecho de no poder repetir te va quitando a muchos futbolistas y aunque no ha sido una buena temporada ni de su club ni suya particular, me parece que es mejor la del año anterior. Tasende podría ser un buen lateral. Te repito, no ha estado a un grandísimo nivel, ha tenido momentos donde ha sido importante, pero otros donde se ha caído. Pero aun con todo y con eso, yo creo que Tasende podría ser un gran lateral izquierdo, teniendo en cuenta que hay muchos que hay que descartar porque ya repetimos equipo. Doble pivote, Gorrochategui, el heredero, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero heredero en la Real Sociedad de Martín Zubimendi. Vamos a ver si termina encajando en este nuevo proyecto de mucha cantera de la Real Sociedad, junto a un jugador que para mí es eterno infravalorado, pero me parece un auténtico animal, que es Óscar Silva en el Huesca. Cuando Silva no ha estado, el Huesca lo ha notado muchísimo. Y para mí creo que sería una grandísima pareja de centrocampistas. Banda derecha, aunque en el último tramo se ha caído un poquito también por temas de lesiones, Jonathan Dubasín. La izquierda para Jeremiah Hernández, del Depor y Sporting y Depor. Andrés Martín, te he hecho la trampita, lo he puesto de media punta, porque no podíamos prescindir del MVP de la temporada. Y arriba, don Luis Javier Suárez, del Almería, que es el Pichichi y que ha sido uno de los jugadores más determinantes de la categoría. A partir de aquí desarrollamos lo que quieras. Me sorprende sobre todo que en un Levante, que yo creo que al final lo más interesante o lo más bonito ha sido verles en ataque, pues con Carlos Álvarez y Sí, demás, señor. que te hayas quedado con el central. Creo que bueno, es una forma diferente de analizarlo, igual que en el Elche, por ejemplo, que yo creo que el Elche esta temporada ha sido un equipo muy atractivo en lo futbolístico. Creo que la temporada de Fengruber es brutal, también la de Vigas, y me sorprende que te hayas quedado con el Guezabal. A partir de ahí, creo que me cuadra todo bastante. Me hubiera gustado, creo que, por ejemplo, Patrick Shaw con el Huesca ha hecho una buena Sí. temporada, algo irregular, pero Óscar Silva, yo que lo he conocido también en el Eibar y demás, es un grandísimo jugador y podría estar, de hecho, bastante de acuerdo con el 11, con la complicidad de que solo se puede elegir un jugador, claro, por equipo. Es que esa es la, claro, es que esa dificultad te condiciona mucho. Al final tienes tanto buen jugador en banda derecha, porque si no era Duba, podíamos haber hecho incluso alguna trampita con Javier Ontiveros, poniéndolo de enganche, que también ha jugado mucho, y desplazando a Andrés ahí. El propio Alex Sankis, que va a jugar en primera, que se ha salido con el Burgos. Claro, hay mucho más donde elegir, aparte de Carlitos Álvarez, que por supuesto para mí creo que cae por su propio peso. Pero como hay tantísimo bueno donde elegir en banda derecha y quizás no haya habido tanto central dominante en segunda división, igual que en el lateral izquierdo, pues ahí tienes que hacer un pequeño encaje de bolillos y tirar por jugadores, pues eso, más contrastados, como ha sido Unai Arguezabal, que para mí ha sido la extensión de Calero en el 11, ¿no? En el equipo del Levante. Claro, si ya me quitas el condicionante, pues igual sí te pongo a Carlos Álvarez en la derecha, manteniendo al propio Alguezabal, quizás el lateral izquierdo, pues no sé, te podría decir a lo mejor Salinas, que ha hecho una gran temporada. Bueno, no lo sé, tendría que dar una vuelta y lo que has dicho Soco ha sido uno de los jugadores que más ha evolucionado, pero ¿cómo vas a quitar a Luis Javier Suárez? Es que casi que dices, quito a Luis Suárez para meter a Uzuni, que Uzuni jugó nada más que una vuelta, pero es que lo tendría que meter. Entonces, bueno, como hay tanto arriba tan contrastado, es mucho más fácil buscar planes B y planes C que no atrás, que creo que no ha habido tantísimo gran nivel como si hemos visto en ataque, que ha sido una locura lo de este año. Pues teniendo el 11, creo que es evidente que hay que ponerle entrenador. Hombre, ¿tú te imaginas a esto entrenado? Es que claro, esta sí que es complicada. Por mérito para mí Alessio Lisci. O sea, porque me podría quedar con Sarabia, evidentemente, con Julián Calero, que ha sido brutal. José Alberto, aunque no ha terminado muy allá, pero creo que ha hecho una grandísima campaña. Bueno, hay grandiosos entrenadores en segunda división, grandiosos, incluso algunos que son muy buenos que no les ha ido bien, como Rubén Alves. Pero yo creo que Alessio Lisci cae por su propio peso. Igual que Iván Ania, que lo has tirado antes muy bien, pero para mí Alessio Lisci ha hecho un auténtico milagro con el Mirandés, lo ha convertido en un equipo de autor, lo que hablábamos antes, súper completo y que por primera vez en su historia va a jugar un playoff de ascenso a primera. Por lo tanto, creo que es una gesta, es un milagro y ahí Alessio Lisci, para mí, cae por su propio peso como mejor entrenador de la temporada. Pues vamos a ir terminando, Jaime, con la pregunta que posiblemente menos te gusta y que seguramente es la que más te hagan. Cuéntanos un poquito, de una forma breve, cómo llega cada uno de los equipos al playoff y, como siempre, como entiendo que te habrán preguntado ya 47.000 veces, ¿quién es el ascendido? ¿Quién es ese tercer ascendido Bueno, a Primera División? y creo que llevo ya de vueltas como 153 bolas de cristal, así que si no acierto esta, pues devolveré la 154. Bueno, a ver, vamos a ver, por partes, te decía antes. Emparejamiento Real Oviedo-Almería, para mí era el favorito de la Almería hasta hace nada. ¿Por qué?
porque la selección de Colombia ha llamado a Luis Suárez. Y para mí pasa de ser una eliminatoria 55-45 para el Almería a que ya el Oviedo pueda ser favorito. ¿Por qué? Porque para mí, dentro de lo que hay, de los 4 que hay, es el equipo más complicado, más correoso y que mejor inercia positiva lleva. Porque es un equipo muy trabajado, con muy buenas individualidades, pero a nivel colectivo me parece un equipo complicadísimo, que no me querría encontrar nunca en una promoción. Así que cambio el pronóstico y para mí lo de Luis Suárez es un condicionante para dar por favorito al Real Oviedo para llegar a la final. A pesar de todo lo bueno que tiene la Unión Deportiva Almería, que es para mí el que mejor individualidades tiene. Junto al Real Oviedo, los dos equipos que mejores individualidades tiene. Por el otro lado del cuadro, Mirandés, ya lo hemos repasado, el equipo que tácticamente es más completo y que más automatismos tiene para cambiar un partido. Frente al Racing, que para mí es de los 4 el que peor llegaría, pero quizás cambia todo un poco con respecto a lo que veníamos barruntando. Esa victoria contra el Granada, sobre todo por la forma, en casa va a ser un equipo realmente complicado y que al 100%, es decir, ponemos a los 4 equipos a su 100%, creo que no hay ninguno que juegue al fútbol como jugó el Racing, sobre todo en los primeros meses. Por tanto, cada uno tiene una cosa. Si me pides que me moje, yo te diría que la final se la llevaría el Real Oviedo y que subiría el Real Oviedo, ya con este volantazo de saber que Luis Suárez no va a estar, por lo menos en esta primera ronda de la Unión Deportiva Almería. Sería bonito para el Oviedo por cómo cae contra el Español la temporada pasada. Lo de Luis Suárez, es Bueno, verdad. y esa es otra, Julen, perdóname que te corte, esa es otra, la experiencia. El Real Oviedo viene de perder la eliminatoria del año pasado contra el Español en 3 minutos antes del descanso del partido de vuelta. Esa experiencia creo que va a hacer mucho para afrontar esta promoción de una manera un poco todavía mejor a lo que hizo el año pasado. De hecho, tenemos el ejemplo del Girona, que si no me equivoco juega una final del playoff y se cae, y es en la temporada siguiente en la que consiguen ascender. Por hablar de lo de Luis Suárez, lo último que he leído es que la Unión Deportiva Almería estaba intentando hablar con la selección colombiana para que lo pudieran liberar. Creo que aquí lo que tiene que hacer el fútbol español es darle una vuelta porque no es Ánimo. normal, no es normal que ya durante la temporada se pierdan jugadores jornadas de liga para tener que ir con su selección, pero menos lo es todavía que en un playoff el Almería no pueda contar con su mejor jugador. Pero bueno, más allá de eso, ahí nos queda la apuesta de Jaime Mateos, Real Oviedo, tercer equipo ascendido a Primera División. Bueno, Jaime, qué decirte, espero que hayas estado a gusto. Creo que bueno, todas las respuestas que has dado nos ayudan muchísimo a hacer balance de esta temporada y sobre todo a entender, o a intentar entender por lo menos, cómo ha sido la temporada en Segunda División. Así que agradecerte que te hayas pasado por aquí, es un placer hablar contigo, ya lo sabes. Y para la gente que nos esté viendo, pues bueno, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, activar la campanilla y toda esa caca que os damos en todos los vídeos, porque nos ayuda muchísimo y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.